En 1820, el físico Hans Ørsted logró demostrar que a partir de una corriente se puede generar un campo magnético. ¿Cómo lo demostró? Simplemente hizo circular una corriente, puso unas cuantas brújulas por acá y se dio cuenta que estas brújulas, en lugar de estar alineadas con el campo magnético de la Tierra, el cual para el siglo XIX ya se conocía, se alineaban en torno al alambre. Un año después, los físicos franceses de apellido Biot y Savart encontraron una relación matemática. Soy Sebastián Ortiz y el día de hoy vamos a ver cómo usar la ley de Biot-Savart y además cómo usar la regla de la mano derecha para poder determinar la dirección de un campo magnético a partir de una corriente. Así que, adelante. Vamos a considerar un elemento diferencial de corriente. Supongamos que tenemos aquí un alambre y vamos a considerar un alambre por el cual circula una corriente I y vamos a preguntarnos cuál es el aporte al campo magnético de un elemento diferencial dl. ¿Ya? Entonces lo que encontraron Biot-Savart es lo siguiente, que el diferencial de campo magnético era igual a mu sub 0 por I partido en 4pi por dl cruz R tongo partido en R cuadrado. ¿Qué cosa es dl cruz R tongo? Pensemos en que nosotros vamos a calcular el campo magnético en un cierto punto P. Ahí. Entonces, nuestro vector R tongo va a ser simplemente el vector que parte desde el elemento dl. Ahí. Este va a ser el vector R tongo. Como la corriente está circulando hacia arriba, aquí vamos a decir que el vector dl recorre así. Y bueno, esto es un producto cruz. Recordemos que el producto cruz entre dos vectores da como resultado un vector perpendicular a ambos vectores. Es decir, si yo tengo A cruz B, me va a dar C. Ahí, ¿ya? A cruz B me va a dar C. ¿Ok? Si yo tuviera B cruz A me daría hacia abajo, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque aquí viene lo primero, lo que se conoce como la regla de la mano derecha. Voy a tener A cruz B es igual a C. En el caso de nosotros, vamos a tener que el campo magnético, que es un vector, es proporcional, de alguna forma, al producto cruz entre dl, que es el diferencial por donde circula la corriente, y el vector unitario R tongo. Es decir, dl cruz R tongo nos va a dar nuestro campo magnético. Ahí, ¿ya? Entonces, en este caso, yo tendría dl cruz R tongo y nos va a dar el campo magnético. Como pueden darse cuenta, en este caso, el campo magnético va a apuntar hacia mí. ¿Por qué? Porque va a decir dl apunta así, el R tongo va a apuntar así y el dedo del medio, de esta parte de acá, va a apuntar hacia mí. Por lo tanto, yo podría decir que el campo magnético está entrando en la pizarra. ¿Ok? Aquí vamos a usar una notación, y es que, dado que aquí empieza a aparecer problemas en 3 dimensiones, cuando yo tenga este signo, así, va a significar que nuestro vector sale de la pizarra, y cuando yo tenga este signo así, voy a decir que nuestro vector va a entrar en la pizarra. Por lo tanto, si yo quisiera representar el campo magnético en este punto, bueno, voy a decir que el campo magnético en este punto va a ser una cruz, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dl cruz R da un vector hacia mí, hacia adentro. Algo de lo que se percataron tanto Biot y Savart como Ørsted es que el campo magnético generado por un alambre por el cual circula corriente es concéntrico a este. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un cable acá por el cual circula corriente, las líneas de campo generadas van a ser concéntricas a este, o sea, de esta forma.
así. Ahora, uno puede preguntarse, las líneas de campo, ¿van a recorrerse en sentido horario o antihorario? Para esto usamos una, entre comillas, segunda regla de la mano derecha. Supongamos que tenemos acá un plumón. Tenemos este plumón por el cual circula corriente. Mi dedo pulgar lo que va a representar es hacia dónde apunta la corriente. La corriente puede apuntar hacia arriba o puede apuntar hacia abajo. Pues bien, estos 4 dedos lo que hacen es envolver el alambre indicándonos la dirección de giro. Entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí la corriente, el alambre, y envolvemos con nuestra mano, ahí. Como pueden darse cuenta, el sentido de un campo magnético generado por una corriente que sube va a ser en sentido antihorario. Entonces acá vamos a representar esto con estas flechas. Esto nos va a indicar que es sentido antihorario. Ahora, alguien podría decir, ¿y qué pasa cuando la corriente va hacia abajo? Bueno, si la corriente va hacia abajo, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener ahí una corriente I. Y vamos a decir, bueno, la corriente apunta hacia abajo. Yo envuelvo esto y ahí, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que va a suceder es que se me va a generar un campo magnético en sentido horario. Entonces, vamos a tener aquí y vamos a tener ahí. Esto es en sentido horario. Ahora que hemos conocido cómo determinar el sentido del campo magnético generado por una corriente, vamos a trabajar un poco este elemento diferencial. Como vemos aquí, tenemos que el elemento diferencial de un campo magnético es mu sub 0 por I partido por 4pi, entre paréntesis mu sub 0 se conoce como la constante de permitividad magnética, que es, vamos a anotarlo aquí, mu sub 0 es igual a la permitividad magnética del vacío. Ya no vamos a entrar en el significado de eso, del vacío. ¿Ya? Y esto tiene un valor de 4pi por 10 elevado a menos 7. ¿Ya? Tenemos aquí el de L cruz R. ¿Ya? Como nosotros vamos a sacar la dirección del campo magnético usando la regla de la mano derecha, lo que nosotros podemos hacer es decir, bueno, la magnitud de mi campo magnético va a ser igual a mu sub 0 por I partido en 4pi por la magnitud de dl cruz R partido en R cuadrado. Y aquí nos aparece algo bastante interesante, porque nos dicen, bueno, esto va a ser la magnitud de dl cruz R tongo va a ser igual a la magnitud de dl por la magnitud del R tongo, que sabemos que es 1, por el seno del ángulo entre estos dos, ¿ya? Recordemos que aquí esto vale 1, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener el elemento diferencial de nuestro campo magnético. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a resolver todo esto? El primer paso que nosotros vamos a hacer es escribir un elemento diferencial de campo magnético. 2. Vamos a plantear la integral y los límites de integración. ¿Ok? Paso 3. Aquí el paso 3, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir resolver la integral. Esto es bien sencillo.
bueno, dependiendo de la integral que nos toque, resolver la integral. Y paso 4, determinar la dirección del campo magnético. ¿Cómo? Con la mano derecha.